Dígame, profesor. En mi lista está primero Stephanie Rousseau, luego Felipe Mario Zapata, Genki Amílcar Ezcurra y Juan Alfredo Tuesta. Sí, exactamente. La profesora, disculpe, la profesora Rousseau no va a poder acompañarnos el día de hoy en la conferencia. Por Ah, ya. eso que el profesor Mario Zapata, justo le iba a comentar eso, señor moderador. Eh, pero sí, entonces el orden termina siendo el profesor Zapata, luego el profesor Escurra y por último el profesor Juan Tuesta, que todavía no ha Ajá. ingresado, pero lo estamos esperando todavía. Ya, perfecto. Entonces, ya teniendo el ponente, el primer ponente y bueno, también el segundo, le pediría, profesor Rubén, que pueda iniciar a las 10 en punto. Yo voy a abrir que entren las personas que están esperando. Hay 11 personas en sala de espera. Esperamos tener al menos 100, entre 80 y 100 participantes. Así que voy a abrir la sala a las 10 en punto y a las 10:03 le pido que pueda dar las palabras iniciales. Ya, está bien. 10:03, ¿no? Sí, Ya, muy bien. muchas gracias. Entonces voy a ver la otra mesa también. Ya, está bien. 10:03 empiezo. ¿Tú qué haces contando?
Están ingresando los participantes. Iniciamos en 3 minutos. Bien, gracias. Adelante. Buenos días con todos los participantes. Bien. Bienvenidos a la cuarta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Estamos en la mesa número 11 correspondiente a las ciencias sociales. Bien, tenemos 3 ponencias, durarán aproximadamente 15 minutos y luego dispondremos de 4 minutos para que ustedes asistentes puedan hacer sus preguntas, las cuales serán exclusivamente mediante el chat. Entonces pueden anotar a medida que avanza la exposición en el chat sus cuestionamientos o consultas. Bien, hoy nos acompañan como ponentes Felipe Mario Zapata Delgado, Genquis Amílcar Ezcurra Zabaleta y Juan Alfredo Tuesta Panduro. Comenzamos la primera presentación con Felipe Mario Zapata Delgado, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Él disertará la ponencia Transformación en el mundo de subsistencia, livelihood en familias comuneras en el marco de la presencia y actuación de Incabor y los proyectos de desarrollo de la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca desde 1970 hasta la actualidad. Él es licenciado en Historia, maestro en Ciencias con especialidad en Estudios Andinos por la Universidad San Agustín de Arequipa. Es doctor en Gestión y Ciencias de la Educación por la Universidad San Pedro. Es docente en la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene investigaciones en educación, ambiente, interculturalidad, políticas sociales y cultura. Bien, doctor Zapata, tiene 15 minutos para desarrollar su ponencia. Adelante. Muchas gracias,
por la invitación y ser parte de esta mesa de trabajo. Eh, Vamos a iniciar la ponencia compartiendo un material. eh, Sí, ya se ve. ya se ve, ya está. Eh, Dentro de lo que se ha mencionado, nosotros hemos tocado una parte del proyecto de investigación que fue financiada por UNS Investiga, que es una instancia de investigación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y Concitec. En este proyecto nosotros nos preocupamos bastante en conocer el impacto, ¿no?, de la minera Incabor sobre tres comunidades campesinas que más o menos se encuentran a 4.500 metros sobre el nivel del mar, que es Salinas Huito, Salinas Moche, Santa Lucía de Salinas. Pero más allá de la etnografía que se realizó y también del análisis historiográfico de las fuentes, vimos por conveniente a esta invitación traer un tema que ha venido rondando por nuestra cabeza y el equipo de los investigadores buen tiempo, ¿no?, que es la materialidad, el sustento y transformación en las familias comuneras altoandinas. Básicamente aquí tenemos la, la vista del croquis de cómo se encuentra la laguna de Salinas el día de hoy. Si apreciamos, vamos a encontrar una especie de cuadrículas, donde estoy señalando con el pulsor. Esas cuadrículas, en un término común o ordinario, podríamos denominarlas chacras. Todo esto es la laguna de Salinas, pero estas cuadrículas son las chacras o parcelas de sal que los comuneros, de manera estacional, eh, cuando se da la época de secano, se preocupan por la extracción de la sal. Y de las 250 familias comuneras que existen en el lugar, más o menos 70 se eh, han hecho su estancia en este sitio y más o menos les provee un promedio de 1.000 a 1.200 sacos de sal para ser vendidos en la ciudad de Arequipa. Esto es muy interesante porque aquí lo que observamos como cuadrículas nos demuestran, si queremos verlo desde el punto de vista histórico, una involución en lo que se trata de la gobernabilidad del Estado peruano. Si teníamos nosotros estancos de sal, si teníamos que pagar un tributo por la sal, más o menos en la década de los 90 del siglo XX, esto va a retroceder debido a que toda esta zona eh, que pertenecían al Estado y obviamente había un ejercicio eh, para la extracción de la sal y era llevado a almacenes, desaparece o se extingue, dando paso a una informalidad de la comunidad y hoy día, como posesionarios de las mismas, explotan este recurso. Entonces, la economía de estas tres comunidades, Huito, Mochi y Santa Lucía, de una parte derivan de la extracción de este elemento fundamental. Pero más o menos hace una década y media, hace 15 años aproximadamente, eh, existe o se implementa la minera Incabor, que es toda esta otra zona, toda esta gran zona, donde van a crear almacenes, van a sacar el borato, que es la ulexita, para hacer un sinnúmero de productos, enganchando a las comunidades campesinas, tanto Huito, Moche y Santa Lucía. Estas comunidades son enganchadas por la minera y dándose un retroceso en esta explotación, digamos, informal de la sal, eh, y tomando en cuenta que el producto sal tiene un derrotero histórico muy grande, muy amplio, desde el prehispánico hasta nuestros días, en esta laguna, la cual está datada por los cronistas. Hay mucha documentación de visitas que se han hecho en la colonia y en la República, la producción del estanco de sal, etcétera, ¿no? Entonces, acá aparece un nuevo fenómeno, ¿no? En toda esta zona aparece un nuevo fenómeno que es justamente la implementación de la minera Incabor, que pertenece al grupo Colorovía, provocando
un retroceso en la producción de la sal y en formas muy eh, basadas en una tecnología andina, todavía propia, donde no se ha tecnificado absolutamente nada, y son estas comunidades las que van a ser enganchadas por la minera, ¿no? Entonces, aquí hay un impacto de la minera en la producción de la sal, digo, en la producción del boro, y en segundo lugar, propiamente aquello que desde antaño se había explotado, que era propiamente la sal, y por ser una zona de altura, son pastores de puna o familias comuneras, ¿no? Que existen en el sitio. Entonces, a partir de este contexto de la zona, más o menos, la laguna de Salinas se encuentra a unos 115, 120 kilómetros de Arequipa por una trocha carrozable y que se va mejorando debido a la existencia de esta minera, ¿no? La minera va a enganchar a los comuneros a partir de 2008-2009. Y si hacemos un histórico de la estación del Borato, esta remonta al siglo XIX, ¿no? 1890, ¿no? Los primeros estudios que se hicieron ahí, las primeras explotaciones. Pero es recién la comunidad que hace unos 15 años eh, está enganchada a la minera por dos elementos fundamentales, que de una parte viene a ser eh, la prestación de servicios dentro de la minera, que es básicamente la extracción del boro, y de otra parte la prestación de servicios a partir de volquetes, camiones, etcétera, que son trasladados desde la zona de almacenamiento del borato hasta la ciudad de Arequipa. Entonces, en ese marco, nosotros estamos trabajando una idea basada en los planteamientos de Tim Ingold y muchos otros estudiosos de la materialidad o de la idea de materialidad para la comprensión de los artefactos y obviamente de los objetos inmateriales, ¿no? Y es por ello que hemos puesto este concepto. La materialidad entendida como escala y reconocida como fractalidad se comprende en la relación entre sociedad y persona. No es de determinación en ningún sentido sociedad sobre la persona y viceversa, sino de escala, es decir, que ambos son expresión a escala diferente de la misma dinámica, ¿no? Entonces, este concepto que lo hemos tomado y con el cual estamos trabajando esta ponencia y obviamente parte de la investigación que estamos realizando, nos permite comprender tres elementos fundamentales. El elemento eh, familias comuneras basados eh, en la producción y reproducción de un tipo de autoconsumo que se basa en los camélidos sudamericanos. Lo segundo es la sal y lo tercero es el trabajo que se tiene a partir de la extracción de los boratos, ¿no? ¿Esto qué genera? Estas tres recurrencias, ¿qué genera en un espacio definido, determinado que es la laguna de Salinas y cuáles son los componentes de esta materialidad, en un caso objetiva, porque todos estos elementos en que estoy mencionando como elementos de producción se convierten en formas de comprender eh, sociedades arcaicas implementadas o complementadas con un fuerte impacto de globalización y producto de ello tenemos un nuevo personaje o un nuevo actor. Históricamente, este es un mapa del siglo XVIII, ¿no? Elaborado por el intendente Álvarez y Jiménez. Aquí claramente ya se observa la riqueza de los salares, ¿no? Básicamente hay una descripción de ello en el histórico para demostrar que la sal desde el prehispánico hasta nuestros días se viene explotando, pero lo interesante, lo importante acá es las fluctuaciones de esa explotación. No hablaremos de la colonia porque sabemos que ningún natural del sitio era dueño de la sal, sino básicamente eran los caciques, gobernantes, sacerdotes, los que se hacían de la sal para vender con la mano de obra de los naturales, ¿no? Esto es lo que queda del estanco de la sal. Esto funcionó más o menos hasta la década de los 70s, y aquí es donde se almacenaba la sal y ahora se ha convertido en un almacén de borato. Es el interior, podemos apreciar las características en el cual se
nos da una visión material, ¿no? De los artefactos y de las formas y de los espacios de hace unos 50 años, cuando aún existía el estanco de la sal y era el Banco de la Nación quien recogía, eh, digamos, los productos de este almacén, ¿no? Y era un gerente del Banco de la Nación encargado del estanco de la sal. Pero esto ya es un recuerdo, es una rememoranza de una construcción que hoy día existe, pero que para nada tiene que ver ya con la sal. Acá tenemos todo el proceso de la extracción de la sal, como les comentaba, en términos de una tecnología andina en el cual aún no se ha implementado formas industriales para su explotación, porque acá se da un fenómeno muy interesante de involución. Es decir, si existía una gobernanza y una gobernabilidad respecto a la presencia del Estado, tomando en cuenta el estanco, esto ha devenido en que estas zonas de extracción de la sal ha pasado, por decirlo así, entre comillas, como eh, posesionarios de 70 familias que hacen uso y el usufructo del recurso. Pero esto no queda aquí. Eh, Al frente podemos observar la extracción del boro. Esto es borato. Aquí todo es tecnificado, todo esto pasa, todo esto está sucediendo en la laguna de Salinas, ¿no? Tenemos, retrocedo a la imagen, tenemos de un lado la forma eh, ancestral de la extracción de la sal, donde muchos de los trabajadores que extraen la sal también trabajan para Incabor, y de otro lado vemos la contraparte de la tecnología que se utiliza, obviamente de una minera, que es una mediana minería, que es Incabor, con el tipo de maquinarias que utiliza para, obviamente, extraer los boratos que se encuentran a 50 centímetros en el subsuelo de donde nace la sal, ¿no? Donde se saca borato ya no vuelve a aparecer la sal en esta zona, ¿no? Y el otro elemento fundamental que estábamos conversando en esta ponencia es propiamente la existencia de los pastores de Puna y que básicamente son personas de la tercera edad, ¿no? Que han construido un concepto de calidad de vida muy diferente y obviamente contrapuesto a las condiciones a las que nosotros estamos en o comprendemos de calidad de vida, ¿no? Son personas que oscilan entre 60, 90 años, que no tienen otra praxis que el de vivir de la autoproducción y el autoconsumo. Y justamente en las entrevistas que hemos realizado, en las entrevistas de campo que hemos realizado, nos damos cuenta que los camellos sudamericanos, sobre todo las alpacas, las llamas, representan su todo. Es decir, ellos no buscan un bienestar como sí hemos visto en las diapositivas anteriores de un grupo etario adulto, sino el grupo etario adulto que busca. Busca prosperidad, éxito, desarrollo, una economía mayor, ¿no? Y para ello practican la pluriactividad porque la extracción de la sal y la extracción del boro es temporal. Entonces, en la época en que ya no están ellos en la Laguna de Salinas, están haciendo de taxistas en Arequipa, tienen sus negocios, tienen sus casas y la educación obviamente en Arequipa, ¿no? Pero lo que hemos notado que los que se dedican al pastoreo no tienen mayor visión respecto de ello. Es decir, que los estándares mundiales, ¿no?, del desarrollo humano respecto de los pastores de Puna, desde mi punto de vista, y es controversial, se cae. Ellos están viviendo en una estancia, en una comunidad eh, con la felicidad que para ellos son conceptualizadas a partir de sus animales, a partir de los productos que producen con sus animales y obviamente en algunos casos se da el trueque. En esta, digamos, en este grupo etario mayor, ¿no? Entonces, también tenemos, allí se ha visto, generalmente hay 3 chacos al año,
en la esquina de la Vicuña, y entran ahí dos instituciones, que es Cernam por el Estado y Desco como administradora, ¿no? Esto es lo que Doctor sucede, ¿no? Zapata, le quedan 2 minutos. Ya, muchas gracias. Esto es lo que sucede. Entonces, bueno, hay mucho que conversar, los productos que se hacen y también algo pintoresco dentro de este concepto de materialidad y objetivación que se ha observado es la MIS, ¿no? Hemos participado en varias actividades en estas comunidades y hemos visto ello, ¿no? Entonces, para concluir, en el tiempo que me queda, tenemos tres formas materiales de producción y consumo. Una producción que es de autoconsumo propiamente basado en los camellos, ¿no?, sudamericanos, las tierras, los bofedales, etcétera. Estamos hablando de 4.500 metros. Y otra forma que vendría a ser una especie de híbrido que sería la extracción de la sal. Y por último, Incabor, que su impacto como mediana minería ha hecho que el enganche de trabajadores comuneros prestan sus servicios allí, pero a su vez también alquilan volquetes y semitrailer, por llamarlos de una forma, y que si nosotros observamos el mapa de pobreza en Arequipa, una de las zonas más vulnerables es propiamente San Juan de Tarucani, que es el distrito, ¿no? Pero ya en la investigación que hemos realizado nos hemos dado cuenta que el ingreso económico es muy alto de, digámoslo así, del adulto promedio. Es decir, trabajan la familia trabaja en Incabor, extrae la sal de una parte y de otra parte alquilan los bolquetes. Por lo tanto, tienen ingresos muy altos, pero que a partir de la perspectiva formal del Estado peruano o de las instituciones que ven por ello, las encuentran pauperizadas, ¿no? Entonces, justamente sobre ello es nuestra investigación y la ponencia que les he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Felipe Mario Zapata Delgado, quien expuso transformación en el modo de subsistencia, la livelihood, en familias comuneras en el marco de la presencia y actuación de Incabor y los proyectos de desarrollo de la Reserva Nacional Salinas, Aguada Blanca, desde 1970 hasta la actualidad. Si desean hacer preguntas, pueden hacerlo mediante el chat. Anoten sus preguntas y yo lo leeré. Mientras tanto, quisiera consultarle al doctor Zapata qué diseño de investigación aplicó en su estudio. Básicamente es el enfoque multifocal. Hemos trabajado, lo interesante ha sido trabajar con los comuneros en la época de la estancia de la sal y de la estación del Borato. Y en la época de lluvias, ellos retornan a Arequipa. Es decir, tenemos lo que se llama hoy día la migración circulatoria, ¿no? O circular. O sea, ya ni siquiera podría hablar de nueva ruralidad, no podría hablar de varios conceptos. Y lo que hemos observado nosotros es que al observar a los comuneros en la zona, pasa el tiempo de la extracción y están en Arequipa. Entonces tenemos dos espacios, ¿no? Entonces la investigación ha sido multilocal. Hemos trabajado registros etnográficos, entrevistas a profundidad. Hemos estado bastante tiempo en la zona y nos ha permitido ello tomar algunas conclusiones, y parte de los estudios ya han sido publicados en artículos, y estamos ya terminando, o queremos terminar esto, no sé cuándo se hará, con una investigación mucho más grande sobre justamente la ruta de la Pucachi, así le hemos llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque la laguna está sentada es una laguna endorreica, y alrededor están los apus más importantes, los dioses tutelares andinos más importantes, ¿no? Está el Pichu Pichu, está a cada momento nos hace asustar el Huinas, está por el otro lado se encuentra el Huayna Putina, o sea, está rodeado de puro apus, ¿no? Y me hace mucho recordar a la doctora María Rostorowski cuando hablaba de Tunupa. Tunupa justamente es
una pequeña cumbre cerca del Pichu Pichu. Entonces, en la etnohistoria nos permite dilucidar muchas cosas y sobre todo, por eso es que lo hemos llamado el Apucachi, ¿no? La- los dioses de la sal, ¿no? Y que esperamos pronto hacer la publicación. Muchas gracias y felicitaciones por la investigación, doctor Zapata. Bien, continuamos con la jornada de esta mañana y es el turno de Genquis Amílcar Escurra Zabaleta. Él es de la Universidad Nacional de Tumbes y va a disertar la ponencia Satisfacción laboral de los trabajadores públicos del norte del Perú durante la pandemia de COVID-19. Él es licenciado en Administración por la Universidad Privada Antenor Orrego, maestro en Contabilidad con mención en Finanzas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, docente universitario. Actualmente labora en la Universidad Nacional de Tumbes como docente en la Escuela de Administración. Tiene 15 minutos para darnos a conocer su ponencia. Adelante. Listo, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. También se ve Muy la bien. presentación. Listo, gracias. En la investigación que hemos hecho ha sido financiada por la universidad de un proyecto de investigación en el año 2022. Los autores, mi persona, Antonio Ruiz, Savera López, Xiomara, Ronald, propusimos este tema de investigación sobre la satisfacción laboral de trabajadores públicos de las municipalidades provinciales de Tumbes. Sabemos bien que durante la pandemia hubo grandes cambios, ¿no? Tanto laborales, relaciones entre las personas, estrés provocada por justamente la incertidumbre que provocaba el COVID, ¿no? Sabemos bien también que las municipalidades son entes importantes, instituciones importantes justamente para el crecimiento de la ciudad, para el orden, el ornato, para los servicios que brinda la municipalidad, ¿no? Y uno de los elementos importantes de la municipalidad son los trabajadores. Queríamos saber cómo ha impactado la pandemia en su satisfacción laboral, porque sabemos bien en diferentes estudios que esto impacta en la productividad, impacta en los servicios, impacta en el crecimiento de la misma ciudad, ¿no? Entonces, nos pusimos ese tema. Eh, Hicimos un estudio descriptivo de corte transversal y el objetivo del estudio era determinar la satisfacción laboral de los trabajadores públicos en la municipalidad provincial de Tumbes. En las tres municipalidades que hay en Tumbes son la municipalidad de Contramiente Villar, la municipalidad de Tumbes y la municipalidad de Zarumilla. Las tres son provinciales. Eso fue nuestro población de estudio. Como había mencionado, nuestra investigación fue descriptiva, ¿no? De corte transversal, no experimental. Y la muestra estuvo conformada de acuerdo al sexo. El 51% fueron mujeres, el 48% fueron, perdón, el 51% fueron hombres, 48% fueron mujeres. Tenemos que la mayor proporción de trabajadores eran universitarios, profesionales, seguidos por los técnicos, 33%. De ahí, los trabajadores que tienen nivel secundario era 14% y primaria 0.63%. En la muestra fueron tomadas de las tres provincias, ¿no? Donde el 44% fue de la Municipalidad Provincial de Tumbes, donde hay mayor cantidad de trabajadores, seguida por Zarumilla por 29% y la Municipalidad Contramiente Villar 26%, ¿no? Las edades de la muestra entre 18 y 29 años, jóvenes, fue el 39.18%, entre 30 a 59 años, 53%, y mayor de 60 años, el 6.9%, ¿no? También vimos en nuestra muestra, los trabajadores tenían entre 0 a 4 años trabajando en las municipalidades, fueron 63%, mientras el 36% tuvieron más de 5 años, ¿no? Trabajando. El tipo de contrato, la mayor cantidad fueron contratos temporales, el 69.59% fueron temporales, mientras que el 30.41% eran trabajadores permanentes o nombrados, ¿no?
Bien, para justamente redactar la información, contamos con este instrumento que fue elaborado por esta autora, Chan Vega et al., que consta de 37 preguntas y tiene 6 dimensiones, ¿no? Mide el nivel de satisfacción en el trabajo en general, la satisfacción con el entorno físico del trabajo, la satisfacción en la forma que realizan su trabajo, la satisfacción con las oportunidades de desarrollo, la satisfacción con relación a subordinado supervisor y la satisfacción con la remuneración, ¿no? El alfa de Combas salió de 0,6969, ¿no? Que era igual a lo que encontró este doctor y varios estudios que utilizaron este instrumento. Bien, nuestros resultados. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué vimos? Vimos que el 50% de los trabajadores municipales tenían una satisfacción baja, ¿no? Mientras que el resto, medio y alto, era el otro 50%. Entonces nos dimos cuenta de que una gran mayoría, bueno, la mitad de los trabajadores tienen poca satisfacción, ¿no? ¿Qué más vimos? De acuerdo a los niveles a las dimensiones que mide el instrumento, vimos que la dimensión que tiene menor satisfacción fue con respecto a la remuneración, ¿no? Y esto podemos ver que en las municipalidades pagan poco con respecto a otras instituciones públicas, como podría ser la zona de registros públicos, también comparado a nivel internacional, a nivel latinoamericano, también nuestros trabajadores, servidores públicos, su remuneración es comparativa más baja que la región. Es por eso que no es de extrañar que salga que esta dimensión sea la más baja, o sea, que tenga menor satisfacción. De ahí vemos que con respecto a la forma de cómo hacen su trabajo, el 60% de los trabajadores no están, bueno, tienen satisfacción baja, ¿no? En general, la mayoría, en todos los ítems, en todas las dimensiones, podemos observar que tienen baja satisfacción, ¿no? Y podemos también apreciar que solamente el 10% aproximadamente, en promedio, tienen una satisfacción alta, ¿no? Entonces, la mayor proporción está en baja y en menor medida alta, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver, no? Hicimos también una comparación con respecto a los datos sociodemográficos y nos dimos cuenta que con respecto al sexo tenían las mismas proporciones, no varían mucho, como podemos observar acá, ¿no? Con respecto al bajo, medio, alto. Al rango de edad sí podemos observar algo importante. Vemos que las personas jóvenes tienen menor proporción de baja insatisfacción con respecto a las personas que tienen mayor edad, ¿no? ¿No? Y también con respecto a mayor satisfacción, los jóvenes están en proporción más alto con respecto a las personas que tienen más edad. Entonces vimos esa tendencia, ¿no? Eh, Aquí podemos ver que en otros estudios con respecto al rango de edad, eh, contrastamos con otras investigaciones y hay otros estudios que en otras culturas, en otros países, las personas que tienen más edad eran las que tenían mayor satisfacción, en contraste con lo que hemos encontrado nosotros, ¿no? Ahí en el artículo científico que lo publicamos, discutimos más sobre eso. Con respecto a la municipalidad, vimos que esta municipalidad, la Contraloría Villar, era la que tenía menor proporción y mayor proporción de satisfacción. Eh, Podemos nosotros de repente suponer, porque es la municipalidad provincial más pequeña, con la provincia más pequeña de Tumbes. Como se conoce más, de repente pueden atender mejor sus necesidades. Y vemos que en Tumbes era la mayor proporción de trabajadores que tenían baja satisfacción y alta satisfacción, ¿no? Entonces, esta es la provincia que tiene mayor cantidad de trabajadores, esta municipalidad, y por el mismo hecho que tiene mayor, mayor cantidad de trabajadores, de repente no son escuchados, no son atendidos sus necesidades, ¿no? Vimos acá también algo que se compara con respecto al tiempo laborando y más adelante podemos ver también con respecto al tipo de contrato. Podemos observar que
que las personas que tienen mayor tiempo laborando, más de 5 años, su proporción de satisfacción baja, es superior a los que tienen menor de 4 años. Y esto podemos nosotros concatenarlo, perdón, con el tipo de contrato, ¿no? Los trabajadores que tienen contratos permanentes, o sea, que tienen más de 5 años, tienen más baja la satisfacción. Entonces, este está corroborado por el tipo de contrato, que en mayoría son mayores de 5 años son nombrados, y acá el tiempo laborando, ¿no? Entonces, esto nos sugiere de que los nombrados y los que tienen mayor cantidad de años tienen la mayor proporción de satisfacción baja, ¿no? Eh, Más observamos, con respecto al nivel de estudios, vimos que los profesionales tienen, bueno, los técnicos tienen mayor proporción de satisfacción laboral, y los profesionales tienen la menor proporción de satisfacción baja laboral, ¿no? De repente porque los técnicos y los profesionales tienen mejores remuneraciones, ¿no? En conclusiones, concluimos que la mayoría de trabajadores públicos municipales de la región de Tumbes que trabajaron a distancia debido a la medida de distanciamiento impuesta por la pandemia presenta bajos niveles de satisfacción laboral, siendo un factor preocupante que debe ser abordado de manera efectiva y oportuna para asegurar un buen desempeño laboral. Y con ello garantizar una adecuada calidad de los servicios públicos, que también concluimos que los próximos pasos a dar en la investigación, analizar la evolución temporal, ¿no? Porque hicimos una investigación de corte transversal, sería bueno hacerlo de un corte longitudinal, post-pandémico, para ver si con esa tendencia, ¿no? En el contexto post-pandémico. Asimismo, también aumentar el tamaño de muestra para avanzar en el camino de estudio confirmatorio de exploración. También sería importante, bueno, quizás incorporar un modelo de ecuaciones estructurales para ver las causas, ¿no? De esa baja satisfacción laboral. Una de las limitaciones que presenta la investigación radica en el diseño descriptivo utilizado. Se recomienda en futuras investigaciones analicen relación causal entre diferentes variables asociadas a la satisfacción. Como vimos, que en la parte de que los nombrados y los que tienen mayor cantidad de años laborando tienen mayor en proporción de satisfacción baja, ¿no? Entonces, eso es un elemento descriptivo, pero podemos nosotros ver si realmente el tiempo laborando es la causa, ¿no? A través de repente de un diseño de regresión o de ecuaciones estructurales. También se recomienda la realización de estudios experimentales, ya que se evidencia la necesidad de implementar programas de intervención para mejorar el nivel de la variable estudiada. Esos fueron nuestros hallazgos de nuestra investigación descriptiva que lo hicimos aquí en las municipalidades provinciales. Esa es toda mi exposición con respecto a la investigación. No sé si tendrán preguntas. Bien, muchas gracias. Los que desean hacer consultas, por favor, por el chat. Bien, en tal caso yo quisiera hacer una consulta. ¿En Sí, qué momento de la pandemia fue recopilada la información? Quizá en el contexto de la primera ola, segunda ola. sí, fue en el año 2022, inicios, ya creo que la segunda ola, ¿no? En donde ya, bueno, había un cierto grado Adaptación. de trabajo físico, ¿no? En las instalaciones, ¿no? En ese contexto nosotros hicimos la investigación, aplicamos. Bien, la consulta de Angélica Tapia coincide con la mía. Dice en qué momento se realizó la encuesta de los trabajadores, durante o después de la pandemia, cuando ya regresaron a la presencialidad. Si ya nos acaba de responder. Otra Ujú. consulta, ¿cómo fue la selección de la muestra? ¿Fue Sí, probabilístico? ¿Estadístico? eh, eh, fue no probabilístico, porque, bueno, solamente aplicamos a los que accedían a la investigación. Muchos, por miedo a contagiarse, no accedían o eran reacios a participar, ¿no? También había mucho miedo con respecto a la información que de repente, porque una gran parte de los trabajadores eran contratados, ¿no? Entonces había esa resistencia de que de repente esta información, bueno, dañaría su permanencia en el trabajo, ¿no? Pensando de que de repente sus jefes podrían tomar represalias si es que de repente decían las cosas que estaban pasando, ¿no?
Silvia Ana Valverde pregunta, ¿se puede afirmar en este estudio que a mayor distanciamiento social, menor satisfacción laboral? Sería una buena hipótesis para, o sea, esta investigación sería, justamente nacen estas hipótesis, ¿no? Por eso es que recomendamos nosotros profundizar un poco más con los hallazgos que hemos obtenido para de repente determinar causas si realmente ese distanciamiento puede ser una causa de insatisfacción, ¿no? No lo podría asegurar porque no es parte del estudio, pero sí eh, de indicios, ¿no? Pero tendríamos que contrastarlo con otra investigación. Bien, Angélica Tapia consulta, ¿en qué consideran que aporta los resultados obtenidos de la investigación? En Esta información es útil, debería ser útil para los que toman decisiones, ya sea el alcalde, administradores, gerentes, para que vean que una gran parte de sus trabajadores están, tienen poca satisfacción. Y eso va a repercutir en los servicios que brindan las municipalidades y con ello también el desarrollo mismo de la ciudad, ¿no? Con esta información, elaborar programas para mejorar la satisfacción, tanto si es posible mejorar las remuneraciones, el entorno físico, no la relación entre supervisor y trabajador, la forma de cómo le permiten a estos trabajadores tomar sus propios diseños con respecto a la forma de trabajar, ¿no? Porque ahí uno de los elementos también que salió en esta parte descriptiva de que no estaban muy contentos con respecto a esa libertad que le dan, ¿no? Entonces, esta información es útil porque describe justamente lo que está pasando con los trabajadores y con ellos hacer esos programas, hacer esos cambios para elevar la satisfacción que ya se ha probado en otras investigaciones que impactan en la productividad de estos trabajadores, ¿no? Y con ello la satisfacción social, ¿no? Que eso es lo que se busca. Y también el estudio comparativo o los análisis comparativos que hizo, pues ilustra muy bien condiciones muy comunes en el sector público, ¿no? Esas diferencias que se presentan. Bien, Ujú. muchas gracias. Fue la sustentación, la ponencia de Genquis Amílcar Escurra Zabaleta de la Universidad Gracias. Nacional de Tumbes. Muchas gracias, Genquis. Sí. Bien, pasamos a la siguiente ponencia, pero quiero consultar si se encuentra en sala Juan Alfredo Tuesta Panduro, el siguiente ponente. ¿Se encuentra en sala? Mm, Quizás se conectó con otro nombre porque no lo halló. Sí, Rubén, de nuestra parte tampoco hemos podido encontrar al profesor conectado y no ha respondido los mensajes. Creo que esos serían los dos ponentes del día de hoy en todo caso. Sí, en el chat tenemos la asistencia a través de un enlace del Forums. Por favor, entren a ese enlace y rellenen su asistencia para las certificaciones correspondientes. Bien, de esa manera estaríamos terminando en la presentación de la mesa número 11 correspondiente a Ciencias Sociales. Muy agradecido por su participación y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Desde la RPU agradecemos la moderación y a los participantes de la mesa del día de hoy. Los invitamos a participar de la siguiente mesa que iniciará a las 12 al mediodía. Continuamos con las mesas eh, de ingeniería. Al de las 12 tenemos Ciencias e Ingeniería 5, Ciencias Agrícolas 1 y Ciencias Médicas 5. Todas esas pueden ser accedidas a través del programa que han recibido y a los correos donde se les envían los links. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dejar la mesa abierta unos 3 minutos más y luego la cerraremos. La dejamos abierta para que puedan utilizar los links de asistencia. Muchísimas gracias.
Profesor Panduro, disculpe. Que promueven la motivación para el uso del software educativo. Sí, sí, buenos días. Profesor Panduro, hemos estado esperando su participación hasta este momento. ¿Le parece? Todavía sigue siendo grabada y tenemos participantes en este momento. ¿Podemos darle la palabra para que dé su exposición? Sí, por supuesto que sí. Adelante, profesor Panduro. Gracias por su asistencia. Gracias, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación del Vicerrectorado de Investigación de la universidad que represento, la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María Huánuco. Los resultados preliminares de la investigación que voy a disertar es intitulada Las buenas prácticas de gestión empresarial en la región Huánuco. Quisiera, por favor, saber si se visualiza el PPT. Se ve perfectamente, profesor. Adelante, gracias. Muchísimas gracias. Una pequeña introducción acerca de las buenas prácticas empresariales en el complejo y diverso panorama económico a nivel mundial y a nivel del Perú. Tras las secuelas de la pandemia por COVID-19, las buenas prácticas empresariales son herramientas fundamentales que han ido cobrando una importancia crucial para el desarrollo y la sostenibilidad de los negocios en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, tal como lo mencionan Muñoz et al. Salas et al. 2022 y Montenegro en el año 2016. A este concepto no es ajeno la región Huánuco, quien ha mostrado un crecimiento notable en sectores como la agricultura, especialmente en la producción de café y cacao, así como en el sector turístico. En septiembre de este año, Tingo María fue sede de la Expo Amazónica, reuniendo a 80.000 visitantes en la feria más importante de la Amazonía peruana, INEI 2020 y ahora 2023, para lo cual nos hemos planteado un problema general. ¿Cuáles son esas buenas prácticas de gestión empresarial en los emprendedores en la región de Huánuco? Y el objetivo general de explorar las buenas prácticas de gestión empresarial en los emprendedores en la región Huánuco. Tenemos algunos conceptos que enmarcan nuestra investigación. Las buenas prácticas empresariales. El uso de las buenas prácticas empresariales pueden llevar al éxito y verse modificado de una organización a otra a causa de una variedad de factores que dependen principalmente de los valores, las ideologías, los conceptos que tienen del éxito los miembros que pertenecen a la empresa, a la organización, a la compañía. Aquellos que tienen poder de decisión ante ciertas circunstancias y que van a ser clave para el éxito
de la empresa o de la organización. ¿Cuál es la metodología que se ha utilizado en esta investigación? El método de investigación elegido es cualitativo fenomenológico, Miller et al. 1994. El instrumento y la técnica elegida para la investigación proviene del campo de la psicología. Se usó la técnica proyectiva denominada historia de vida, Portuondo 1979. A través de una guía de preguntas, el equipo de investigación previamente capacitado solicitó a los participantes que nos comenten el inicio, el desarrollo y las expectativas que tienen de cada uno de los rubros de negocio. Los participantes del estudio pertenecen a diferentes sectores empresariales. Todos, por supuesto, pertenecen a la región Huánuco, que han participado en alguna feria internacional o es considerado por la comunidad como exitosos o exitosas. En el estudio participaron 25 empresarios y empresarias, los cuales dieron su consentimiento para la divulgación de esta investigación. Tenemos algunos resultados parciales, porque esta investigación todavía, como comenté al inicio, no ha terminado. Algo que existe una prevalencia es de que la mayoría, por no decir en su totalidad, tienen origen familiar. Predomina el género femenino en el inicio de la actividad, para posteriormente pasar ya sea a algún hijo o a algún nieto. Nacieron ante una adversidad, es decir, por el deceso de algún familiar o por la época que se vivió en todo el Perú en la época de los 80 o 90, el terrorismo. Comenzaron con un pequeño préstamo que se ubica entre los montos de 5.000 a 10.000 soles. Su antigüedad se ubica entre 15, 20 o 30 años. Una característica básica entre todos es que pagan de manera puntual sus préstamos, han tenido fracasos en el negocio, pero a pesar de esos fracasos, continúan en la actividad empresarial. Asimismo, estos empresarios han accedido a fondos concursables del Estado, tales como la estrategia Procompite, Agroideas o Emprende Turismo. La capacitación en su giro de negocio es constante. Siempre buscan estar a la vanguardia de la exigencia que solicita el mercado local e internacional. Asimismo, el uso de las redes sociales es fundamental en sus negocios, así como la planificación en sus actividades es básico. La mayoría utiliza algún programa, ya sea como Excel o agendas que en su mayoría de veces hacen un seguimiento y se cumplen al 100%. Han participado en ferias internacionales, como he mencionado. Esto es el avance de la investigación que tiene resultados preliminares. Hemos proyectado culminar la investigación en enero o febrero del 2024. Profesor, Sí. estamos le vamos a dar unos minutos al público para que pueda hacer algunas preguntas que tengan en el chat. Tenemos ahorita a 53 personas en la mesa. Agradecemos su participación y la exposición que nos ha dado. Igual mencionar que las mesas en general estarán
subidas en el Facebook y en nuestra web de investigación, junto con este resumen que hemos solicitado a todos los ponentes. Vamos a darle un minuto más a las personas para si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta, si no, agradeceremos la participación de todos y culminar la mesa. No habiendo más preguntas, agradecemos la participación del doctor Juan Tuesta Panduro, representante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Le damos por cerrado entonces esta mesa. Agradecemos al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y a sus participantes y a sus miembros. Y los invitamos a participar a la siguiente mesa que inicia al mediodía. Estamos entonces, pueden acceder a esta mesa a partir del programa interactivo que tienen, a los correos que reciben con los links de acceso. Muchísimas gracias, profesor Panduro, y estamos en contacto para la siguiente mesa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.